Ok, esta es la explicación entonces de, en este caso, el tema del efecto fon. Una disculpa por el video, pero nuestro hijo nos dejó grabar, entonces lo grabé yo mismo en la cámara, entonces va a ser un poco muy a la vista. Entonces, ese es el tema. En este caso, como se ha escrito en la grabación de la sesión teórica, nosotros analizamos el efecto fon. Es cuando las masas de aire llegan a lo que vendría siendo a una cordillera, la sobrepasan y a final de cuentas cambia lo que vendría siendo la estructura y principalmente la temperatura de esa masa de aire. Entonces nosotros iniciaremos desde esta parte. Nosotros tenemos nuestra masa de aire que llega con una temperatura inicial. También, como se había escrito, existe en este caso, en lo que vendría siendo la cordillera, el nivel de condensación por elevación, que normalmente pues es donde se genera la condensación de las masas, en este caso las masas de aire. Bueno, entonces prácticamente vamos a definir tres zonas. Nuestra zona de elevación, esta es nuestra zona 1, va en ascenso. La otra zona de elevación, que es la zona de condensación por elevación. Y la tercera zona, que es el descenso, cuando sobrepasa completamente lo que vendría siendo la cordillera. Entonces, si no mando entonces lo que vendría siendo formulario, entonces este término es temperatura inicial. Luego tenemos HE, que es altura de elevación, perdón. HCE, que es la altura de condensación por elevación. Y tenemos estos tres C que están subrayados, son los coeficientes. Primero tenemos el coeficiente de elevación, después tenemos el coeficiente de condensación por elevación, que es el CCE, y el coeficiente de descenso. Esta altura representa, como les dije, el nivel de condensación por elevación. Cada uno de estos coeficientes, el CE, CCE y el CD, cambia la temperatura de la masa de aire a una diferente razón o tasa de cambio. Por acá tenemos las tasas de cambio. El coeficiente CE es el coeficiente de elevación. Entonces, como habíamos descrito también en la grabación de la sesión teórica, por elevación, cuando una masa de aire se eleva, en este caso disminuye su temperatura. Entonces, en la primera zona, en la zona 1, donde tenemos un coeficiente de elevación, la temperatura va a disminuir 1 grado centígrado. Después tenemos el coeficiente por condensación de elevación. En ese caso, la temperatura puede disminuir dependiendo del porcentaje de humedad, desde los menos 0.4 hasta los menos 0.9 grados centígrados por cada 100 metros. Y el coeficiente de descenso, que es cuando ya, en este caso, las masas de aire descienden. En ese caso, la temperatura va a aumentar 1 grado centígrado. Bueno, entonces aquí, esta es la zona cuando desciende, entonces la temperatura aumenta. Esta es la temperatura de descenso, o también se le puede llamar temperatura final, y la altura de descenso. Las fórmulas o las ecuaciones, en este caso para calcular las temperaturas, es la temperatura por altura de elevación, que es el THE, la temperatura por elevación del nivel de condensación, el THNC, y la temperatura final, que es el TF. Como mencionamos ahorita, entonces el término TO es temperatura inicial, C es el coeficiente, en este caso, de elevación. Está como minúscula para no confundirnos. Entonces esos son el coeficiente de elevación por HE, que es la altura de elevación, la temperatura, en este caso, del nivel de condensación es la temperatura de la altura de elevación, más la tasa de cambio del coeficiente de condensación por elevación por la altura del coeficiente, en este caso, de elevación. Por la altura de condensación por elevación. Y la TF, que es la temperatura final, es la altura, en este caso, la temperatura, del nivel de condensación, que es el que se calcula. Si se fijan, las temperaturas se van recorriendo cada vez que se llega
a una siguiente etapa o zona, más el coeficiente de descenso por la altura de descenso. ¿Ok? Esas son nuestras ecuaciones. Entonces, esos son los términos que se van a manejar en el efecto Von. Entonces procedemos a hacer la grabación del ejemplo, en este caso del efecto Von.